tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión los voy a invitar a analizar juntos un concepto que es importante, originado con los enfoques críticos de la geografía, como lo es el de los ajustes espaciales. Para este concepto tenemos que pensar en una frase que es la que encarna de mejor manera la esencia de lo que es la dinámica del capital, que dice algo así, que es: la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades y que en momentos de crisis sistémica lo que hace el capital es desplazar y nunca resolver sus problemáticas. Y tengamos esto en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Tenemos que pensar que en las dinámicas del capital lo que produce siempre son geografías de acumulación, ¿sí? En los distintos lugares en donde el capital se instala, lo que hace es reorganizar el espacio geográfico sobre formaciones preexistentes, es decir, una formación geográfica específica, productiva específica, que se está desarrollando de alguna manera. El capital, cuando se expande hacia esa zona, lo que hace es reorganizarla de acuerdo a las necesidades, lógicamente, de los poderes centrales. No obstante, vale aclarar que lo que representa la idea de los ajustes espaciales es un proceso del capital que no es nuevo, sino que es algo que se vino dando desde siempre, ¿sí? A distintas escalas, no siempre a escala global, sino que es un proceso que se dio en distintas circunstancias, en distintos momentos de la historia, en distintos lugares del planeta y a distintas escalas. Algunos teóricos refieren que el último gran ajuste espacial es el que fue desarrollado por el último proceso de globalización o la oleada de norteamericanización, como dicen algunos, a partir de la década del 70. Entonces, cuando nosotros tengamos que pensar por qué llegar a un ajuste espacial, tenemos que tener en cuenta que una de las características propias del capitalismo es la tendencia creciente a la sobreacumulación, es decir, a generar más capital y más trabajo del que rentablemente se puede llegar a utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente lo que se conoce como reproducción simple, la plata o digamos la ganancia que obtiene un empresario X se utiliza para el consumo, ¿sí? Esto sería la reproducción simple, pero tenemos otro tipo de reproducción, que es la reproducción ampliada, que es la que ocurre cuando ese empresario, con la ganancia que obtiene, una parte la destina para consumo, pero otra parte la capitaliza, es decir, compra ya sea más fuerza de trabajo o ya sea más capital físico, es decir, fábricas, herramientas, y lo que hace es reproducir la capacidad de producir ganancia, valga la redundancia con el término, pero la idea central es esta, ¿sí? El capital tiene dos tipos de reproducción, una simple, una ampliada, y lo que ocurre es que a largo plazo el capitalismo siempre tiende, en esta característica de reproducción ampliada, a producir una sobreacumulación. Va a haber un excedente de capital, va a haber un excedente de trabajo que no pueden interrelacionarse ambos sin que sea rentable. Y acordémonos que cuando hablemos de capitalismo, lo primero que se piensa es la ganancia. Entonces, cuando tengamos un excedente de capital, cuando tengamos un excedente de trabajo y lógicamente un excedente de producto, tenemos dos opciones. Una es la devaluación del valor del producto, que es la que nadie quiere, y la segunda es cómo hacemos, que es precisamente a lo que viene el video, es cómo hacemos para que el capitalismo, el sistema capitalista, de alguna forma absorba lo que no se puede absorber. Retomando un poco entonces, la opción A, la más sencilla, aunque la menos recomendada, sería la devaluación del valor de los productos, ¿sí? Con lo cual se genera pérdida de capital. La opción B, que es la que nosotros vamos a desarrollar, es la que se va a denominar como ajustes espaciales. ¿Qué significa esto? Pensémoslo de esta manera. Tenemos un excedente de capital, un excedente de producto y de trabajo en un espacio geográfico determinado. ¿Cómo podemos hacer para que eso se absorba? Tenemos tres opciones, ¿sí? La primera de todas es volcarlo hacia proyectos de largo plazo, es decir, la construcción de infraestructura, la construcción de hospitales, escuelas. ¿Qué quiere decir? Todo ese capital que yo tengo excedente
lo coloco en otro lugar, lo pongo a trabajar y los beneficios, o sea, me va a tardar mucho en que ese capital vuelva a acumularse a mí pensando como empresario y que yo tenga otra vez este problema de sobreacumulación. ¿Sí? Esa sería la opción A. La opción B es la que se conoce como la transferencia de capital. Yo tengo tanto capital líquido o tanto capital en acciones que lo que hago directamente es transferirle a un tercero parte de ese capital en calidad lógicamente de empréstito para que mi capital empiece a trabajarse en otro lado y que a largo plazo me vuelva a generar ese problema de sobreacumulación, pero por lo menos en un primer momento lo que yo hago es pasárselo a otro. Y tenemos una tercera opción, la opción C, que es la que mezcla ambas, ¿sí? Lo que es proyectos a largo plazo más transferencias de capital, lo que va a requerir sí o sí la conformación de instituciones financieras que se encarguen de manejar esas transferencias de capitales a través de la cesión de créditos o préstamos. Hay una doble aclaración, vale destacar que esta idea de desplazar el capital hacia otras zonas funciona, ¿sí? Funciona en contextos globales de expansión e intensificación geográfica. O sea, esto va a funcionar bien si nosotros tenemos la posibilidad de desplazarlo hacia lugares donde realmente se requiera una transformación o una innovación o donde realmente se requiera capital. Si en contextos de expansión geográfica de modelos productivos, esto puede llegar a funcionar, pero también tenemos una segunda aclaración que esta dinámica de ajuste espacial requiere que en el espacio que vaya a ser el destino de toda esta transferencia de capital, tiene que tener algún tipo de aval. Sin aval, o sea, sin contraprestación, no se puede desarrollar el proyecto. Lógicamente, siempre tiene que haber algo a cambio, ¿sí? Si no hay, ¿sí? Por lo general se buscan capitales. Si no hay capitales en el largo plazo, se puede buscar algún tipo de empresa. Si no hay empresas en el largo plazo, se pueden llegar incluso a pensar hasta en recursos naturales. Y cualquier similitud con lo que ocurrió hace poquito tiempo acá no es pura coincidencia. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a tener con los ajustes espaciales es que cada vez que se produce una crisis de sobreacumulación en un lugar determinado, lo que hace es trasladar ese modelo hacia otro lugar, hacia otro espacio geográfico, reconvertir ese espacio en función de sus necesidades y ponerlo a funcionar a largo plazo. Lógicamente, esto puede funcionar, como dije antes, como no puede funcionar, y acá es donde viene un poquito esta pregunta que yo les planteé en la cuenta de Instagram, en donde yo hacía una especie de relación entre Atahualpa Yupanqui, entre la etiqueta de Made in China y entre el circuito de Fórmula 1 de Valencia, ¿sí? Pero vamos a resolver un poco esa pregunta. En 1944, el poeta y cantante argentino Atahualpa Yupanqui va a componer una canción que se llama El Arriero, que tiene un fraseo bastante conocido, que es el que dice: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Él lo canta o lo pronuncia mucho mejor que yo, pero la idea o la intención de lo que él quiso decir es lo que nosotros traemos acá a colación, ¿sí? Cuando escuchemos ese tema de Atahualpa Yupanqui, él lo que está reflejando metafóricamente es el ajuste espacial que realizó Reino Unido a fines o a partir de mediados, si se quiere, del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, en donde el Reino Unido estaba gozando de los beneficios de una primera, de una segunda revolución industrial, en donde lo vio como la principal potencia mundial, ¿sí? El Imperio Británico, y en base a tener esa crisis de sobreacumulación, ¿sí? de tener tanto producto, tanto capital disponible, lo que va a hacer es empezar a buscar otros lugares en donde puede instalar su mismo mercado. No es casualidad que la conquista del continente africano y el reparto del continente africano, la batalla que va a tener con los neerlandeses en Sudáfrica y lo que es el poblamiento del continente australiano, perdón, me confundí, el poblamiento de Australia y me sacó de centro totalmente. Decí que no estoy en un vivo, porque creo que me pongo a llorar y me voy. Y que
en lo que es Sudamérica también va a tener su injerencia, ¿sí? Ya analizaremos en otro video qué es lo que pasó con la guerra de la Triple Alianza, pero la idea acá es que cuando Inglaterra tuvo su sobreacumulación de capital, lo que va a hacer es traernos a nosotros, a territorio nacional, el ferrocarril, ¿sí? La tecnología para empezar a desarrollar el ferrocarril, las maquinarias para desarrollar el ferrocarril, pero el problema es que nosotros no teníamos capital suficiente, entonces bueno, vamos a tener el ferrocarril, vamos a tener los préstamos y nosotros a cambio vamos a dejar una deuda importante que se va a comenzar a pagar y que en algún momento se va a volver básicamente impagable. Por eso es que lo que el autor refiere es que las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas en relación a los recursos naturales y a los recursos económicos que Inglaterra se llevó a cambio de esta cesión, entre comillas, de tecnologías. Y ese es el primer caso. Cuando nosotros pasemos al segundo, yo no sé si a ustedes les gusta la Fórmula 1, a mí sí, pero no puedo dejar de pensarla en cuestiones geográficas. La Fórmula 1 es una marca que lo que hace es estar buscando constantemente a dónde expandir su negocio. Por eso les traigo la idea del Gran Premio de Valencia. Valencia era una ciudad que allá por el año 2006, 2007 y 2008 comenzó a tener muchísimos emprendimientos, un boom inmobiliario de elevado nivel que estaba pensado como una zona de gran desarrollo, así como una especie de gentrificación que iba a tener enormes réditos a largo plazo. Entonces, qué mejor idea que dentro de lo que es la ciudad de Valencia, sobre todo en la zona del puerto, poner un circuito de Fórmula 1, un negocio redondo, crecimiento inmobiliario más circuito de Fórmula 1, que es un negocio más que atractivo. Esto tiene que dar ganancias sí o sí. ¿Qué es lo que pasó en el año 2008? Última gran crisis del capitalismo, burbuja inmobiliaria que explotó principalmente en Europa, principalmente en España, ¿sí? Y toda esta idea de la construcción inmobiliaria en la zona de Valencia simplemente no se desarrolló. Hoy por hoy los territorios aledaños al circuito de Fórmula 1 del Gran Premio de Valencia son ni más ni menos que casi solares abandonados. Sin embargo, el Gran Premio se desarrolló durante 5 años, que fue el tiempo que duró la licencia que le otorgó la FIA. ¿Y qué es lo que pasó con esto? La Fórmula 1 hizo un traslado de su marca. Durante 5 años se llevó aproximadamente 134 millones de euros, ¿sí? No voy a entrar mucho en cantidades, pero 134 millones de euros más 100 millones de euros que le llevó construir el circuito, más algo así como unos 71 millones de euros que les costó a España, al gobierno español, ayudar a la empresa que había invertido para construir el circuito, más otra cantidad bastante similar de dinero para pagar los costos, para pagar el mantenimiento del área, hasta que finalmente se decidió abandonarla. ¿Sí? La totalidad de esta inversión fueron 400 millones de euros que uno dirá, bueno, el gobierno español salió perdiendo, sí, pero la Fórmula 1 lo que hizo fue trasladar su capital, su mercado hacia otro lugar, llevarse las ganancias y dejarle la deuda y un pedazo de circuito en el medio de la ciudad o en la parte costera de la ciudad que no tiene por ahora otro tipo de utilización. Y ahí es donde viene la idea de lo que es el juego de palabras que el que acuñó este concepto, que es David Harvey, hace con la palabra fix. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos de spatial fix es ajustes espaciales o arreglos espaciales, pero fix tiene un doble sentido. Es arreglo y a la vez es fijar. ¿Qué es lo que quiere decir el geógrafo británico con esto? Cuando nosotros hablamos de un desplazamiento espacial de capitales y una transformación del espacio, vamos a tener un capital que es móvil y vamos a tener un capital que es fijo. ¿Qué quiere decir con esto? La Fórmula 1 fue, llevó su negocio, llevó sus coches, sus pilotos, corrieron 5 años, cuando no fue más rentable se llevaron los pilotos, pero hay una parte que queda, que es precisamente la del circuito. ¿Sí? Son esas pequeñas huellas que dejan lo que sería lo que Joan Nogués denomina como paisaje del abandono, ¿sí? Lo que queda a espaldas del desarrollo neoliberal, que es muy común, ¿sí? Es la parte mala de estos ajustes espaciales. ¿Sí? Tenemos ajustes que funcionan, ajustes que no funcionan. Y ahora ustedes van a decir que tiene que ver la etiqueta de Made in China, que esta es la última y la más conocida de todas.
Ustedes recordarán que hasta no hace mucho tiempo atrás nosotros siempre recibíamos productos o comprábamos productos a muy bajo precio y todos tenían desde textiles hasta lo que inundó durante los 90 esta idea del 2 por 2 pesos y de la compra barata e incluso hasta el por mayor. Y nosotros siempre veíamos que la etiqueta que figuraba era Made in China. Vamos a empezar a pensar ahí que en la posguerra se va a empezar a producir un crecimiento, ¿sí? Y ese crecimiento lo que va a empezar a generar es acumulación de capitales, acumulación de trabajo y acumulación de producto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione? ¿Sí? Siempre pensando en el centro que era Estados Unidos en la posguerra, ¿cómo podemos hacer para que esto empiece a funcionar, ¿sí? Dentro del otro lado, que era el bloque comunista? Lo que va a empezar a pasar es un proceso de transferencia de capital y de transferencia productiva que en el corto plazo va a desarrollar lo que nosotros conocemos como los 4 dragones, o los 4 tigres, mejor dicho, que van a ser Hong Kong, va a ser Corea del Sur, va a ser, me lo tengo que buscar por acá, va a ser Taiwán y va a ser Singapur. ¿Sí? Van a ser 4 países que van a recibir esa transferencia de capital y esa transferencia de trabajo, y lo que van a empezar a hacer es producir. ¿Sí? Producir. Cuando se genere acumulación en esos 4 países, a su vez, se va a producir una nueva transferencia de capital a lo que nosotros hoy conocemos como la segunda generación de dragones o los pequeños dragones, que son Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Un proceso que arrancó en China, que se trasladó a estos dragones y que ahora se traslada a otros 4 dragones, simplemente porque China ya alcanzó un desarrollo industrial, entonces transfiere su producción de manufactura de bienes de primera necesidad hacia otros países, cuando esos países, como Corea del Sur, que hoy es líder en tecnología celular, alcanza ese desarrollo industrial, lo que hace es transferir ese capital y esa producción hacia otros lugares, y estos otros 4 países están en ese proceso de desarrollo. Por eso decía hace unos minutos atrás, que esto funciona, ¿sí? Puede funcionar bien en condiciones de expansión geográfica. Pero acá vemos qué tienen en común Atahualpa, China, y el circuito de Valencia. Los 3 fueron ajustes espaciales que se dieron en su momento por parte del capital para poder continuar produciendo a distinta escala, con distintas lógicas, pero para poder mantener el sistema. La pregunta que les dejo a ustedes como para que piensen al final de todo esto es: sabemos que China ya es potencia económica, sabemos que esos 4 dragones están en un segundo orden económico, y están empezando ya incluso a pelear el podio, y sabemos que esos otros 4 dragones, los de segunda generación, están alcanzando a los de primera. Entonces, este es el efecto no deseado de los ajustes espaciotemporales, porque lo que hace en el largo plazo, si funcionan, es generar mayor competencia internacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya no haya más lugares a donde transferir? ¿Qué hacemos cuando ya no haya más rincón por volcar capitales? ¿Sí? Esta es una situación muy similar a la que llevó a la explosión de la Primera Guerra Mundial, y creo que es necesario pensarla en el corto plazo, porque todos los espacios posibles están empezando a ser transformados, desarrollados y al mismo tiempo sobreacumulados. Así que bueno, espero haber sido claro. Nos vemos.